Miro la cámara, ¿eh? Os miro tú. Vale. El concepto de cosmovisión social hace referencia a los marcos cognitivos inconscientes, los filtros que la ciudadanía tiene, desde los cuales interpreta la realidad sociopolítica. Y sobre todo lo que esos filtros hacen, aunque no nos demos cuenta de ello, es, digamos, identificar qué es la normalidad. O sea, la normalidad, aquello que es esperable. Los ciudadanos cuando, ¿no?, se enfrentan o han de evaluar o leer un periódico y, digamos, tienen una política pública ante sí, lo primero que hacen es, digamos, confrontarla con lo que es normal. Bueno, pues esa concepción que no es explícita de la normalidad, que se construye a través de un sistema de valores, esa es a lo que llamamos cosmovisiones sociales. Y un poco la idea o la hipótesis que hay desde ese marco teórico es que en nuestras democracias occidentales en general conviven tres o cuatro grandes cosmovisiones ah, que son, digamos, posicionamientos previos a las ideologías o al voto, digamos, ¿no? Y por primera vez en la historia, en realidad, no hay ninguna claramente dominante. Y en otros momentos históricos había una cosmovisión muy hegemónica. En estos momentos no es así y eso nos lleva a lo que algunos denominan guerras culturales, que en realidad no es tanto una diferencia de culturas, porque esas tensiones ocurren dentro de un mismo país, dentro de una misma nación, sino de, digamos, de valores fundamentales sobre qué es lo correcto en el ámbito sociopolítico. Esas son las cosmovisiones sociales. Yo creo que el marco teórico de las cosmovisiones sociales debería ser, en primer lugar, aplicado a cualquier política pública, porque nos da un marco de interpretación en lo que está pasando, pero además podríamos decir que las cosmovisiones las podemos considerar como herramientas útiles para actuar. Y entonces me preguntabas por la participación. Efectivamente, cuando las cosmovisiones nos van a servir en ese doble sentido, en cualquier proceso participativo. Primero, para entender que cuando la gente, ¿no?, participa, cuando nosotros nos planteamos la inclusividad, en general, tenemos muy en cuenta algunos ejes que son completamente convencionales y asumidos, la clase social, el género, la edad, y entendemos perfectamente que han de estar representados, han de estar ahí para que el proceso participativo pues, sea de calidad y útil. Bueno, yo creo que y creemos que a esos ejes hay que añadirle un segundo eje, que es esos marcos cognitivos, esas cosmovisiones, que tienen que estar también igualmente, o como mínimo tienen que estar representadas entre los participantes, porque de esta manera lo que hacemos es justamente, ¿no?, poder confrontar formas de entender la normalidad distintas, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, pues, ¿cuál es el valor del mercado? Todo tiene que ser tiene que todo que, digamos, medirse a través del éxito económico. ¿Concibes la realidad desde un punto de vista más espiritual o más materialista? ¿Crees que tu marco de referencia son los nacionales o la globalización? Sobre eso no nos hacemos preguntas habitualmente, pero, digamos, la gente tiene unos sistemas lógicos en los que se unen todas esas perspectivas. Entonces, herramienta, ¿por qué creo que ha de ser útil? Porque el propio proceso ha de estar diseñado de una manera que tenga en cuenta no solo estas aproximaciones, sino que haga aflorar, haga tomar conciencia de que una determinada posición no es solo porque eso es lo lógico, sino porque esta es tu mirada desde una cosmovisión. Y eso puede ayudar a generar, digamos, ¿no?, de lo que decimos los consensos o los acuerdos cruzados. Es decir, de la misma manera en que hoy somos conscientes de que el género, ¿no?, puede generarnos sesgos a la hora de, digamos, de intervenir, de razonar, pues esa cosmovisión va a generar sesgos que tienen que ser como mínimo tenidos en cuenta. Pongo un ejemplo. Si durante mucho tiempo hay alguna cosmovisión que se haya podido sentir agredida con ciertas políticas feministas, por ejemplo, porque no encajaban con sus valores, pero en un momento histórico esa, esa frustración o esa falta de, digamos, de identificación con esas políticas ha pasado por ser minoritaria, por no querer ser reconocida, etcétera, esas ideas no se han expresado y ha podido hacer pensar que no habían tensiones. En cambio, la utilización, ¿no?, como estamos viendo, de las redes, ¿no?, para polarizar y ganar elecciones, da carta de legitimidad para que algunas cosmovisiones se expresen de la manera más radical. Entonces, no ha habido una evolución, sencillamente que sociológicamente no ha habido cambios, pero a nivel comunicativo sí, y a niveles de estrategia política también. Pero
desde una visión, digamos, más incluso más de, yo le llamo el modo fotografía y el modo película. El modo fotografía es darnos cuenta de que hay cosmovisiones distintas que entran en tensión. Pues hay otra aproximación, un poquito más sofisticada, que no es necesario asumir con el modo fotografía, que es entender que esas cosmovisiones, en modo película, representan una evolución. Entonces, desde esa perspectiva, que conecta con el crecimiento personal, con la autoconciencia, etcétera, es muy difícil volver atrás en unos valores que tú has asumido. Por lo tanto, si te parece que alguien ha vuelto atrás, es que quizás antes no expresaba con sinceridad su forma de entender el mundo, porque le parecía que no tocaba, que iba a ser discriminado y que no tenía el poder para expresar, y yo creo que eso ha pasado durante mucho tiempo. La cosmovisión que uno tiene, aparte de que no es fija a lo largo de la vida, pero es fruto de inputs distintos, desde los más biológicos, es decir, cuál es tu carácter, cuál es tu predisposición a la empatía, cuáles que son elementos claramente biológicos que ayudan a que una cosmovisión, digamos, una coherencia mental se sitúe en un centro de gravedad o en otro, pero también incluye en eso, hay que incluir pues, la socialización, los valores de tu entorno, etcétera. Todos esos elementos de una manera que no sabemos, digamos, distinguir con claridad científicamente, influyen en cuál va a ser tu visión, diríamos, o tu cosmovisión implícita. Entonces, yo creo que aquí hay que distinguir, cuando hablamos de estos valores, de estos dos planos. Uno es el plano de cómo esos valores, de alguna manera, se insertan en tu ser, en tu personalidad, o mejor dicho, en tu forma de ser, y hasta qué punto aquí hay una porosidad. Y otra, muy distinta, es que los valores dominantes que se expresan pueden permitir no cambiar cosmovisiones, sino que políticamente alguna cosmovisión tenga más poder porque su discurso es dominante y es el discurso bien, el discurso bueno, el discurso, es decir, no es lo mismo, ¿no? Me imagino, para poner un ejemplo, pues expresarte como individualista en medio de una asamblea que expresarte como asambleísta en la bolsa, digamos, ¿no? O sea, digamos, que aquí hay una contradicción. Entonces, tenemos que tener también clara la tensión que produce la expresión de unos valores que tú consideras que son los tuyos y que son los normales, y lo que tú crees que está permitido decir o hacer en la esfera pública. Por eso, cuando alguna vez oigo decir que hay juventud que ahora es machista o tal, yo la pregunta la hago al revés. Digo, ¿antes eran tan feministas? ¿O es que ciertas cosas no podían decirlas porque no estaba bien y ahora hay un partido que instrumentaliza y dice, son unas feminazis? Y entonces, pues, sí, pues oye, los que nosotros también podemos decir que nos sentimos. Entonces, yo creo que, dada la estabilidad de las cosmovisiones, en la mayoría de los casos, las variaciones públicas de los valores hay que atribuirlas más a cuestiones comunicativas, incluso culturales, en el sentido, digamos, de corto plazo, que no en un sentido de cambio de civilización o cambio social.